Arantxa Portavales, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Gracias por hacerme un huequito a mí y a Antía Morgade. Oye, tras Belleza Roja y La vida secreta de Úrsula Bas, los lectores se van a reencontrar con el inspector Abad y la subinspectora Ana Barroso en El hombre que mató a Antía Morgade. La novela comenzó cuando trabajaste en la intervención de la Consejería de Familia y conociste la realidad de los chavales tutelados. Sí, bueno, yo es que siempre digo que el muerto va por encima y por debajo a lo que yo quiero contar, ¿no? Y sí que es verdad que soy interventora y conocí esa realidad hace muchos años, pero desde un punto de vista económico. Entonces, cuando hice esta novela que habla del abuso, necesitaba seres muy vulnerables y al instante me vinieron a la cabeza estos chavales, ¿no? Porque es verdad que es un colectivo que a veces olvidamos, que en esta novela se dice que a los chicos de la Algalía se les daba muy bien mirar hacia el otro lado y en general a la sociedad se nos da muy bien mirar hacia el otro lado. Incluso cuando llegamos a las puertas del supermercado y vemos allí a gente pidiendo, a veces alzamos la vista, ¿no? Y yo creo que esta novela nos hace bajar un poco la vista y fijarnos en esa realidad, ¿no? Un grupo de 6 amigos, Carlos, Mónica, Eva, Lito, Xavi y Iago Selvent, se reencuentran después de 20 años. Y mientras cenan, uno de ellos es asesinado. Ese es el punto de partida de esta entrega y es un guiño a clásicos de género policíaco como 10 negritos de Agatha Christie. Sí, además surgió así, lo conté en un medio con el making of de esta novela, surgió así, ¿no? Íbamos un día en el coche y empezamos a hablar de cómo Agatha Christie hacía eso, ¿no? Ponía a la gente alrededor de una mesa, apagaba las luces y cuando se encendían aparecía un muerto sobre la mesa, ¿no? Y entonces yo quise empezar así, quise empezar con este guiño de gente que está reunida pasándolo bien y de repente miran todos hacia arriba en un espectáculo de fuegos artificiales y cuando bajan la vista hay un muerto, ¿no? Entonces la novela empieza ahí, pero empieza muy atrás, empieza en ese pasado que compartieron esos amigos, ¿no? Ellos están intentando superar sus propios adolescencias difíciles, ¿no? Marcadas por la orfandad, como tú comentas, y claro, entran en escena los inspectores, Abad y Barroso, y bajo las órdenes del comisario Alex Veiga, y vuelven a escena para resolver este caso. Y empiezan desde el pasado, claro, como tú has dicho, has comentado, ¿no? Sí, mira, que yo siempre, cada vez que firmo, acostumbro a poner 2 o 3 frases del libro, ¿no? Y hay una que es brutal, que está al principio, dice que del pasado se vuelve, pero de la muerte, ¿no? Y es verdad, estos personajes viven muchos en el pasado, pero es que hay algo peor, lo peor de vivir en el pasado es que no te deja nunca alcanzar ni el presente ni el futuro, ¿no? Y estos personajes no avanzan. Parece que algunos dicen, la vida es un videojuego y hay que seguir, pero es que yo no avanzo. Entonces, es verdad, esta novela habla de cómo a veces nos quedamos estancados y de cómo vivir no es eso, ¿no? Que hay que levantarse cada día y hay que intentar superar lo que pasó. Lo que pasa es que cuando lo que pasó, lo que sucedió es lo que nunca debió suceder, como dicen ellos, entonces es cuando es imposible, ¿no? Habrá varias muertes y nadie estará libre ni de peligro ni de sospecha. Esto es lo terrorífico de este libro, es que estos chavales sienten que el sistema les falló cuando eran jóvenes, pero ahora que van a por ellos, también sienten que el sistema les falla, porque no les permite ni siquiera ser víctimas potenciales. Saben que son víctimas potenciales, pero el sistema los califica de sospechosos, ¿no? Y esa dualidad que está en ellos les hace sentir el peligro, pero no poder defenderse, y están más desvalidos que nunca. Santi y Ana, ¿qué tal la relación entre ellos? Porque es su tercer caso, ¿no? Pero primero fueron, como dice Santi, pareja, después fueron amantes y ahora es su amiga. Sí, me decía alguien el otro día, eso no se puede, yo conozco muchos casos, ¿no? Necesitaba que se templaran un poco, hay quien dice, es que esto hay que resolverlo ya, o no, la vida no se resuelve, ¿no? Pero sí que me gusta que mira, que en estos momentos en que todo el íter canónico de las relaciones ha saltado por los aires, la gente se conoce y folla y la gente ya no se casa y la gente no va a pasear los domingos con su novio y la gente... Y nada es para siempre, ¿no? Nada es para siempre y hoy te gustan los chicos, mañana las chicas y al día siguiente los chiques y no pasa nada. Me gusta que ellos tampoco tengan una relación canónica y que exploren el territorio confuso de la emotividad en este caso, porque entre ellos hay química, hay sexo, hay pasión y ahora de repente hay conocimiento, hay amistad y hay reconocimiento, o sea, porque yo siempre digo que uno ama no cuando conoce, sino cuando se reconoce en el otro, ¿no? Yo creo que esto les pasa justo en este libro. Y hay sinceridad, ¿no?, entre ellos, más pedido sinceridad, le dice. Sí, y es terrorífica. Yo creo que la sinceridad está totalmente sobrevalorada, no hay necesidad.
ninguna. Todos somos conscientes de todo de cómo somos. No nos gusta generalmente cómo somos, qué necesidad de que nos lo recuerden, ¿no? Oye, la horquilla temporal en donde nos movemos, ¿no? Porque decíamos pasado y presente, desde el 98 hasta el 2021. Y vamos a ir, o se confunden víctimas y culpables, intercambiando los roles. Empezamos con Héctor Vilaboy, como ese primer culpable que... Claro, yo creo que en esta novela exploramos, como en todas las mías, la culpa, debo ser la señora más culpable del mundo. Creo que intentamos disociar bien la diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Uno puede no ser responsable de algo, pero puede sentirse muy culpable de ello. Y absolutamente todos estos chavales se sienten culpables de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Entonces, esa figura de Héctor Vilaboy, que evidentemente es el responsable y el culpable de todo lo que pasó, les sirve a todos para redimirse, ¿no? Yo creo que todos necesitamos culpar a otros para alcanzar un determinado estado de redención a veces. ¿Cómo es la relación entre esos 6 amigos? Uf, como una borrachera, ¿sabes? Es que hay un momento en que de repente el que está a tu lado está en ese momento de exaltación de la amistad y de repente el que está a tu lado, las fronteras del pasado se difuminan, la naturaleza es tan sabia que te hace olvidar todo lo malo. Claro que después de la borrachera viene la vomitona y la resaca y yo creo que hay un momento en que empiezan, pasado ese primer momento inicial de euforia, de reencuentro, de recordar las cosas buenas, de repente empiezan a rascar y a recordar lo que pasó en aquel piso, ¿no? Y yo creo que absolutamente todo se tuerce cuando todos empiezan a mirarse de reojo y fíjate que yo que pienso mucho mis citas, no podía dejar de pensar en esa de Agatha Christie, precisamente de 10 negritos, que dice, llegados a este punto el deber nos ordena sospechar los unos de los otros. Qué buena frase. No es mía, ojalá lo fuera. La narración la tenemos desde diferentes puntos de vista y vamos a ir pasando del por qué al quién, que es lo que quiere todo lector, ¿no? Descubrir. Y fíjate que yo cuando escribo me da igual el quién y solo me importa el por qué. No me canso. Hay gente que me dice, yo en este libro lo he adivinado más que en otros o no he adivinado absolutamente nada hasta el final. ¿Y qué más da, no? Yo siempre digo que me estoy cansando de decir que este libro es el Titanic. Ya sabemos que se hunde, pero seguimos viéndola año tras año, Navidad tras Navidad. Lo sabíamos antes de ir a verla al cine, ¿no? Porque a veces no importa tanto qué sucede, sino por qué sucede, cómo sucede. Y llegar a presenciar ese hundimiento es bastante atractivo, la verdad. Es una novela, como comentas, que tocaba hablar del duelo, del dolor, del pasado, pero también hay otros demonios interiores, como la culpa, que la has nombrado antes, la ira, el fracaso, la debilidad, y todo eso con esos estigmas sociales que se dejan entrever en las páginas del libro. Son tan débiles, porque incluso me permití que uno de ellos fuera un triunfador. Es verdad que sobre estos chavales el estigma social pesa mucho, sus recorridos vitales nunca suelen acabar. Generalmente, como nosotros consideramos que algo acaba bien, que nunca sabemos que está bien o que está mal, las fronteras del mal y del bien son difusas. Pero sí que es verdad que me permití que uno fuese un triunfador e incluso él tiene su propia debilidad. Al momento, cuando alguien le dice que no, surge el niño, el por qué me abandonaron, a lo mejor no soy lo suficientemente nuevo. Están totalmente lastrados a nivel psicológico por la pérdida, por la soledad. Mira que mi primera novela se tituló Sobreviviendo en gerundio, que Loca escribe una primera novela y la titula con gerundio. Pues mira que estos chavales siguen sobreviviendo, ¿no? Me parece que en esta vida, en que todos nos empeñamos en vivir, casi es un triunfo sobrevivir en según qué casos. Cuando, como periodistas, cuando entrevistamos a alguien que ha escrito una novela negra, resulta altamente complicado, porque, claro, ¿qué vas a contar sin destripar? Y, sin embargo, lo hemos hecho, ¿no? Sí, porque es que al final lo que hacemos es deslizarnos por la superficie de la realidad. Lo demás es un artefacto de ocio, pero debajo de ese artefacto de ocio está lo que queremos contar y cuando uno elige las preguntas adecuadas, las respuestas correctas surgen bien y sin hacer spoilers. Y Arantxa, vamos a ir terminando, pero cuando terminas un libro, para un autor o una escritora, ¿qué se siente? ¿Es una liberación? ¿Hay unos días como de duelo, entrecomillado, de sentirse como huérfana?
Es que, ¿sabes qué pasa? Para mí el terminar el libro tiene dos partes. Hay un momento en el que acabo el primer manuscrito, que esa parte es toda la que yo disfruto mucho. Y luego está la parte de correcciones, edición, y que esa parte la detesto profundamente. Además, yo escribo en 2 idiomas, tengo 2 editores, en gallego y en castellano, ¿no? Con lo cual el trabajo se me duplica. Entonces, la sensación de la primera parte es como, no es de duelo, es de euforia, es de mirar a los ojos al niño cuando nace con su gorrito en el hospital, y la segunda parte, la del trabajo, ya es la de levantarse a las 3 de la mañana para darle de comer. Esa es la parte de picar pala, pero ahí está el éxito de la novela, porque es más difícil borrar, es más difícil eliminar, es más difícil quitar, es más difícil cambiar el chip de algo que tú querías contar cuando te das cuenta que no funciona, y para eso están tus editores, para decirte esto, tú igual lo querías decir así, pero no lo hemos percibido así. Toda esa parte de mucho trabajo es tan necesaria para que lo que llega a casa del lector sea eso, un puro divertimento, porque es que al final somos tan raros que nos encanta leer sobre muertos, ¿no? Y a mí me encanta escribir sobre muertos, lo cual nos hace estar en una comunión extrañamente malévola y malvada, ¿no? Esta es la última. Igual algún lector o lectora se pregunta qué va a pasar con esta pareja protagonista. Hombre, yo me imagino que volverán. ¿Eso lo dejas ahí, una frase al final? Sí. Yo soy realmente malvada en las últimas frases. En Úrsula no tanto, la de belleza era maquiavélica. Y yo, que ahora que transito por tantos aeropuertos y a veces miro hacia esa... Bueno, yo vengo de un aeropuerto pequeño siempre, que es Santiago de Compostela, y tiene como 5 puertas, o sea, tampoco tiene tantas. Y quedarse pensando delante de la puerta 3 del aeropuerto Rosalía de Castro, ¿qué va a ser de mi vida? Pues ¿qué va a ser de mi vida? Pues que seguiré escribiendo otras historias, y algún abazo y barroso caerá seguramente, sí. Muchas gracias, Arantxa. Gracias a vosotros.